con conclusiones, oportunidades, mejores fortalezas que puedan surgir de algunas de estas mesas que sirvan para enriquecer el trabajo que se viene llevando adelante. Así que para no dedicarle más tiempo, le damos palabra a Adela. Gracias, Javi. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que saludé a casi todos. Es muy lindo ver la participación de distintas personas que van a representar un poco los intereses del resto de la ciudadanía. Hoy estamos en una instancia de un proceso que arrancó desde el inicio de nuestra gestión, donde nos propusimos darle mucha importancia a lo que nuestra ciudad no había tenido hasta ese momento, que era planificar. Pensar cómo queríamos que crezca nuestra ciudad, que no significa frenar el crecimiento ni el desarrollo, sino planificarlo, pensarlo y definirlo para establecer reglas claras para quienes vivimos acá, para nuestros hijos que quieran también tener la oportunidad de vivir acá, para los adultos mayores y para quienes quieran venir y elijan Mendiolaza para vivir, para disfrutarla, para invertir. Así que todo este tiempo que nos hemos tomado ha sido un tiempo muy fructífero. Arrancamos con un taller donde hubo participación ciudadana. Muchos de los que están hoy acá también han estado en ese taller. Sobre ese taller se elaboró un documento que también fue presentado al Consejo Deliberante. Luego de eso iniciamos una etapa donde elegimos un equipo de profesionales que tenían experiencia y que ya venían trabajando en otras ciudades, que bueno, ahora lo vamos a presentar, que se estructura, que trabaja también con la Universidad Nacional, y también no nos quedamos ahí, digamos, ellos han estado trabajando en el plan de ordenamiento territorial de nuestra ciudad, sino que también tuvimos la oportunidad de poder trabajar junto a Álvaro García Resta, que hoy se fue, no pudo estar hoy acá acompañándonos, pero está Javier. ¿Dónde estás? Javier, que también es del equipo, y Alejo, que también se fue, que es quienes van a estar a cargo también de todo un estudio de movilidad que va a acompañar, porque bueno, todo este desarrollo necesita también pensarse cómo vamos a hacer para resolver quizás situaciones que hoy ya existen, y con la densificación y con el crecimiento de la ciudad hay que ir previendo cómo se va a mover toda esa gente que hoy vive y la que se va a sumar a nuestra ciudad. Así que creemos que es una deuda que teníamos con nosotros mismos, con los vecinos de Mendiolaza, y también dar este crecimiento y esta oportunidad de desarrollo también va a traer trabajo para quienes vivimos acá en Mendiolaza. Muchas veces tenemos que elegir irnos a trabajar a otro lugar, o un lugar para hacer deporte, o un lugar para tener una oficina. Queremos que Mendiolaza no solamente hoy nos brinde principalmente un espacio para vivir, una naturaleza que tenemos envidiable, la queremos también conservar, y por supuesto queremos que quienes quieran y tienen el derecho de poder hacer un crecimiento, una inversión, un desarrollo, esté alineado con lo que nosotros planificamos como crecimiento de la ciudad. Que las reglas sean claras para todos, que no haya oportunidades para unos y no para otros, sino que entre todos definamos cuál va a ser el proyecto de Mendiolaza al menos por 20 años. Si bien las ciudades crecen y van a seguir teniendo, sobre todo hoy que todo cambia tan rápido, seguramente vaya a tener modificaciones, adaptaciones, pero bueno, es ir teniendo una visión a largo plazo con reglas claras para todos. Así que bueno, muchas gracias por participar. Hoy tenemos una jornada que nos va a estar Javier, va a estar a cargo. Bueno, me gustaría también que aprovechemos para presentar al equipo. ¿Quieren venir? Bueno, Marcelo, ¿querés presentarte vos? Gracias, Adela. Marcelo Corti, arquitecto y urbanista, integrante del estudio de estrategias. Fernando Díaz, arquitecto, también urbanista, integro también el estudio de estrategias, que somos los que estamos encarando este trabajo del plan de ordenamiento territorial.
Y Nazario Páez Ferreira, arquitecto urbanista, también docente de la UNC, y trabajo con Marcelo y Fernando hace tiempo. Faltaría presentar a los ausentes que no han podido estar: Juan Manuel Chicolanea, que es geógrafo, y Hernán Petrelli, que es abogado, que completan este equipo. Gracias. Bueno, creo que, bueno, Javier, ¿vos querés explicar la dinámica de cómo vamos a trabajar? Sí, bueno. Dale. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero vamos a ver una presentación que va a hacer Marcelo y todo el equipo respecto a todo el proceso de trabajo que se viene realizando en el 2024, el diagnóstico que se hizo en su momento, que fue participativo, la línea de base con la cual se empezó a trabajar técnicamente este plan de ordenamiento territorial, que la idea es que nos lleve a un producto que sea una norma que se pueda presentar en el Consejo y que sea trabajada por todos los que quisieron participar. Obviamente la convocatoria fue abierta y tanto las mesas de diagnóstico como este último trabajo, o uno de los últimos trabajos que vamos a hacer, que tiene que ver más con quizás algunos ajustes que podrían hacerse respecto de un proyecto técnico que viene armando el equipo, justamente pueda presentarse en el Consejo como una norma, como bien decía Adela, que planifique el desarrollo de la ciudad de manera ordenada, justamente de manera planificada, de acá a varios años. La idea hoy es escuchar un poco cuál es el trabajo técnico que se viene haciendo y sobre eso hablar de 3 ejes particulares que son en los cuales están divididas las mesas. Ahí va a haber un moderador por mesa que va a ir guiando un poco la actividad. La idea es ver de estos ejes cuáles son las acciones principales que se están pensando y en función de eso qué ajustes podrían hacerse a esas acciones o qué cosas quizás no se están teniendo en cuenta en esas acciones, que ese es el trabajo técnico que se viene realizando en una gran cantidad de meses. Y con estos últimos ajustes, sí terminar de desarrollar el plan que lleve a la normativa. Seguramente la guía del trabajo lo van a hacer los moderadores. Yo voy a estar siguiendo el tiempo para cada una de las etapas de trabajo. Voy a avisar 5 minutos antes que pasemos a alguna otra etapa. Y si nos da el tiempo, la idea es respetar el tiempo de todos. Dijimos que íbamos a hacer una reunión que terminara aproximadamente a las 19 horas. Si vemos que estamos bien de tiempo, quizás podemos variar de mesa, ir a una otra mesa con algún otro eje y hacer alguna consideración en alguno de los otros ejes. Así que esa es un poco la dinámica que tenemos pensada. Con esto haremos un informe que se va a juntar también a todo el trabajo técnico hecho para llevarlo, como dijimos, a un texto de normativa. Así que ese es un poco el aporte que le vamos a pedir en esta instancia. Si les parece, empezamos con el informe, o sea, con la presentación. Y si tienen alguna duda antes de empezar a trabajar, levantan la mano, vemos si hay alguna duda, no del trabajo en la mesa porque lo van a llevar los moderadores, pero si hay alguna duda en particular, vemos si la podemos responder y ya empezamos con el trabajo. Gracias, Javier, y gracias a todas y todos los presentes por acercarse y participar en esta instancia participativa. Adelante, Nasa. Bueno, en primer lugar, comentarles muy brevemente el enfoque del plan, que es un enfoque estratégico que parte de estas instancias participativas del 2024, de las que se habló y las que seguramente muchos de ustedes han participado. Esto genera pautas para establecer un modelo deseable de ordenamiento territorial y esto deriva en una formulación de normativa, como explicaba Javier, que será tratada por el Consejo Deliberante, en el cual también habrá instancias que el Consejo determinará para escuchar las opiniones vecinales y ciudadanas. Adelante. Bueno, básicamente las características del crecimiento que ha tenido Mendioraza, que básicamente es como el principal elemento que aparece si uno hace un análisis histórico de cómo fue evolucionando este municipio.
bueno, lo primero que aparece como muy sorprendente o destacable o muy fuerte es el crecimiento poblacional, obviamente alimentado por bueno, las oportunidades ambientales y paisajísticas del municipio y bueno, por el deseo de gente de Córdoba, del área metropolitana de Córdoba y otros lugares de establecerse en un lugar con características ambientales y paisajísticas y urbanísticas también de mucho interés. Adelante. Básicamente esto implicó una fuerte presión sobre el medio natural y rural. Prácticamente lo rural ya tiene muy poca representatividad en Mendiolaza o digamos no es una de las actividades más destacadas como uso del suelo. Básicamente hay una presión urbanizadora muy fuerte que debe compatibilizarse con el respeto a ese ambiente y a esa característica paisajística que atrajo a tanta gente para vivir acá. Adelante. Obviamente el tema del crecimiento del parque automotor que esto genera, digamos, no solamente por una mayor población, sino porque por algunas características, no solamente del desarrollo de Mendiolaza, sino de toda la región, de todo el sistema de Sierras Chicas y en general de la región metropolitana de Córdoba, implica bueno, una dependencia muy fuerte del automóvil privado, digamos, que ustedes conocerán mejor que nosotros, y que lleva a que prácticamente cada miembro adulto de una familia para movilizarse debe tener un automóvil disponible o digamos, verse dificultado o imposibilitado en sus movimientos y en sus actividades. Adelante. Y las problemáticas ambientales que corresponden a toda la región, no solamente a Mendiolaza, digamos, el riesgo hídrico, la cuestión de los incendios, bueno, todo lo que trae aparejado bueno, las nuevas condiciones de cambio climático y las consecuencias por ahí de malas decisiones tomadas en algún momento, no en Mendiolaza, sino en general en el sistema de Sierras Chicas o el sistema metropolitano en general. Adelante. Bueno, esto nos lleva a un modelo territorial actual, un modelo, esto es una representación gráfica muy elemental de cómo está constituida territorialmente la municipalidad. Básicamente, una de las primeras cosas que se observa es una diferencia muy fuerte y una falta de integración muy fuerte entre lo que es el desarrollo entre el Arroyo Saldán y la E53 con respecto al desarrollo serrano. Y una característica del eje de la ruta intermunicipal y la San José de Calasanz, que constituyen por ahora más un lugar de paso que un lugar, como pensamos que debería plantearse, como la centralidad no solamente de Mendiolaza, sino una centralidad que se ofrece desde Mendiolaza a toda la región. Básicamente, en las instancias participativas aparecía mucho esta observación sobre la debilidad que representa para la ciudad el hecho del lugar de paso. Es un lugar de paso de Villa Allende a Uquillo o de Córdoba a Sierras Chicas en general. Es un lugar, digamos, hay una intervención específica que vimos en los talleres participativos. Los barrios abiertos son lugares de paso hacia los barrios cerrados. Bueno, en definitiva, esta falta de integración creemos que constituye uno de los principales problemas y, digamos, bueno, de alguna forma también coincide con lo que leímos de las instancias participativas, los resultados de las instancias participativas, y es uno de los temas que debe afrontar el plan y la futura normativa. Adelante. Bueno, en función de esto hemos planteado algunas oportunidades y lineamientos estratégicos, básicamente. Adelante. Por un lado, la fortaleza de la localización en el corredor de la E53, que es claramente uno de los corredores más dinámicos, si no el más dinámico de la región metropolitana de Córdoba. Adelante. La referencia que representa este eje norte-sur, este corredor histórico de la E57, la ruta intermunicipal. Adelante. Una incipiente centralidad sectorial del corredor este-oeste, básicamente lo que se desarrolla alrededor de la avenida Ticera. Adelante. Y, bueno, obviamente lo que, vuelvo a reiterar, seguramente atrajo a muchos de ustedes a vivir en esta localidad, que es, bueno, los recursos paisajísticos ambientales, que son una oportunidad que no solamente hay que preservar, sino hay que regenerar y potenciar. Adelante.
Bueno, me tengo que poner los anteojos para chequear algunos de los resultados de las instancias participativas, pero básicamente como la mayoría recordará, hubo 4 ejes sobre los que se desarrollaron las instancias participativas: el desarrollo local, la movilidad, la infraestructura y servicios y la cultura. Y bueno, a partir de eso surgieron una cantidad de acciones que fueron propuestas por las distintas instancias, los distintos talleres que se llevaron a cabo en 2024. Adelante. Esto nos lleva a estos lineamientos que formulamos para Mendiolaza, que muy sintéticamente, en todo caso después en la mesa, si hay alguna pregunta o algún interés en desarrollarlo, lo desarrollamos, pero básicamente la idea de una Mendiolaza diversificada, o sea, no una ciudad, digamos, no la idea de ciudad dormitorio, sino la de una ciudad en sentido amplio de la palabra, con todas las funciones y atributos propios de una ciudad. La idea de una Mendiolaza integrada, en términos tanto dentro de su región, dentro de lo que es básicamente su microrregión, que son las Sierras Chicas, como integrada desde la E53 hasta la sierra. Básicamente una idea de que cada habitante de Mendiolaza sienta que es parte de una ciudad con una identidad muy fuerte y que la mayoría de las cosas que son necesarias para vivir en una ciudad del siglo XXI las va a encontrar en Mendiolaza, las va a encontrar en su ciudad, y bueno, esto de alguna forma genera una suerte de orgullo ciudadano. Esta idea de Mendiolaza verde también, otro lineamiento respetuoso de su paisaje natural. Una Mendiolaza regenerativa, que es un término, el de regeneración ambiental, que amplía el concepto de desarrollo sustentable. Ustedes saben que el desarrollo sustentable está definido como aquel que permite el satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Algunos dicen que en realidad ya hemos consumido bastante de eso, digamos, le hemos pedido prestado o le hemos quitado directamente a las generaciones futuras varios de esos recursos, y que ya no alcanza con ser sostenible, sino que hay que ser regenerativo. Tenemos que regenerar, tenemos que volver a plantear las condiciones de un ambiente sostenible. La idea de una Mendiolaza habitable, con calidad de vida, con todos los atributos de una ciudad contemporánea, con sus mejores características, una ciudad caminable, una ciudad, como decíamos recién, que cuente con todos los atributos propios de la urbanidad, y una Mendiolaza ciudadana, una Mendiolaza donde nuevamente esta idea de que cada vecina, cada vecino se sienta parte de una comunidad, sienta el orgullo de ser parte de una ciudad como Mendiolaza. Adelante. Hemos sintetizado en esta visión, que es la de Mendiolaza, corazón de Sierras Chicas. Mendiolaza, centralidad del sistema de Sierras Chicas, una pieza urbana de calidad ambiental y paisajística, con residencia permanente y servicios a escala regional. Un centro vital de Sierras Chicas que combina modernidad y vida de barrio, seguridad, excelente conectividad y una oferta cultural y gastronómica diversa, al mismo tiempo un centro de servicios regional y un lugar de residencia atractivo para las familias. Adelante. Esto ha derivado en lineamientos y acciones específicamente territoriales que proponemos para Mendiolaza y que son los que vamos a charlar en las mesas que están organizadas. Son 3 lineamientos o ejes de acción en general: uso del suelo, ambiental y paisajístico, y movilidad. Algunas de las acciones planteadas, pero esto lo vemos en las mesas, lo trabajamos en las mesas, y ustedes nos dirán su opinión al respecto y si consideran que hay otras acciones u otros ejes de acción sobre los que intervenir. Son, por ejemplo, en el caso de los usos del suelo, consolidar y expandir el centro histórico, consolidarlo en términos de su centralidad para toda la región, consolidar los corredores metropolitanos de la E53 y la E57 más la intermunicipal, y desarrollar residencialmente el norte y el sur del barrio El Talar. Sobre lo ambiental y paisajístico, el segundo eje, estos ejes no están en orden de jerarquía, no es que es más importante el 1 que el 3 o el 2 que el 3, sino que son 3 ejes que se complementan entre sí. Lo ambiental y paisajístico implica como acciones proteger los bolsones de bosque nativo existentes, proteger los faldeos serranos, conformar una red de corredores de biodiversidad y conformar una red de espacios públicos abiertos, o sea, respetar tanto la naturaleza en su estado original como el buen tratamiento de los espacios públicos de la naturaleza transformada en parques, en plazas, en corredores ambientales. Y finalmente, sobre la movilidad,
trabajamos sobre 3 acciones: trazar nuevos ejes de movilidad en el sentido este-oeste, que pareciera ser el eje un poquito más comprometido, más sobrecargado en términos de movilidad; sistematizar la trama norte-sur y resolver nodos de cambio de escala. Cuando hablamos de cambio de escala, hablamos de cambio de escala del transporte metropolitano, el transporte digamos, de escala regional o de escala metropolitana con respecto al transporte, digamos, a la última parte del transporte, que es el más cercano, que es el transporte de movilidad barrial o vecinal. Acá también, obviamente, esto implica algunas de las pautas que fueron tratadas en las instancias participativas: promover la movilidad activa, la bicicleta, la peatonalidad, mejorar el transporte público. O sea, bueno, no perseguir el auto, pero sí hacer que el auto sea un poquito menos necesario, porque hay otras formas de acceder a los usos necesarios para una ciudad, y hay otros usos que por ahí están mejor ubicados o están, que hoy no están en Millolas y que pueden llegar a estar, y que bueno, nos evitan la necesidad de trasladarnos a otros lugares para acceder a algunos atributos de la urbanidad. Bueno, básicamente sobre eso estamos trabajando, sobre esto vamos a charlar en las mesas, y creo que la última diapositiva es metodológica, y ahí le dejo nuevamente, disculpen el salto de sonido, le dejo a Javier para que lo explique. Gracias, Marcelo. ¿Puedo Sí. hacer una pregunta? Respecto a la consultora, no sé si son consultora, una empresa, o cómo funcionan, y si fueron contratados por la municipalidad. Una primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué vinculación? Porque por ahí decían en un documento, una empresa o grupo vinculada a la universidad. ¿Cuál es el grado de vinculación que tienen? ¿Si es orgánico o porque son egresados de la universidad? Una parte del estudio se depende o no depende. Sí. Bueno, no sé si nos salimos un poco del tema del debate. Somos un estudio con intervención en la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba y en distintas ciudades del país. Somos un estudio organizado, sí, fuimos contratados por la municipalidad, y bueno, cuando hablamos de la universidad, no es que somos un brazo de la universidad, sino que yo, por ejemplo, soy director de la maestría en urbanismo en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Fernando es titular de la materia de urbanismo, Nazario es docente en la universidad. No sé si Javier quiere agregar algo más. Sí, obviamente que todos los profesionales que trabajan en todo este estudio fueron contratados por la municipalidad a través de una evaluación de distintas alternativas que fueron presentadas, donde se evaluaron obviamente capacidades técnicas, también las económicas que tenía a disposición el municipio. En todos los casos se hizo a través de un proceso de concurso de precios o licitatorio interno, como corresponde para estas situaciones, y en todos los casos pasa por el Tribunal de Cuentas y es aprobado desde ese lugar. Eso desde el punto de vista económico. Lo que a nosotros más nos interesa era la prestancia o la capacidad técnica que tenía, en este caso, el estudio el estudio que tiene de Fernando, Nazar y en este caso de Marcelo. Adicionalmente, no nos quedamos con eso solo, y por eso fuimos y contratamos adicionalmente a Álvaro García Resta, que debe ser hoy el urbanista más destacado que debe haber en Argentina, en una vasta experiencia en urbanismo, que tiene todo un equipo, del cual Javier es una de las piezas más importantes, y además de eso generamos el vínculo con lo que es, para que a través de Álvaro García Resta nos dieran una solución de movilidad, y que tiene que ver asociado con este ordenamiento territorial. Por eso entendimos que el ordenamiento territorial no tenía que ver con algo puntual, sino con una mirada hacia futuro, y desde ese lugar tenía que tener esta complementación, no solamente de lo que técnicamente vemos, sino de lo que opinan y ven los vecinos. Por eso generábamos esta instancia, y la parte de movilidad, porque nos parece que es fundamental tener todos los elementos necesarios para pensar en serio una Mendioraza, como ahí planteábamos, a por lo menos 20 años hacia adelante. Esto obviamente que es la piedra fundamental y un inicio de un proceso que es dinámico, que no es que lo que establezcamos hoy
será escrito en piedra y no se va a poder modificar, pero sí es necesario establecer, y eso es lo que buscamos, reglas claras y que termine en un código de edificación que sea enviado al Consejo Deliberante y sea aprobado también en otra instancia, seguramente que existirán de participación, para que tenga una validación de todos los vecinos que quieren y viven en Mendiolas y que piensan en el futuro de Mendiolas. Bueno, como parte de esta visión del equipo del municipio y también del equipo técnico, que es poner a las personas en el centro de la planificación urbana, y por eso hacemos estas instancias. Todo este proceso viene, como bien decían, de un diagnóstico participativo en el año 2024. Se llegó a un análisis técnico de todo eso para encontrar soluciones, para encontrar por lo menos líneas de acción, y la idea es también trabajarlo con ustedes, esos lineamientos, esas líneas de acción, para validarlos o para ver qué oportunidades todavía hay para mejorarlos. Algunas pautas de convivencia respecto al trabajo que vamos a empezar ya mismo. Pedir la palabra para hablar, ¿sí? Tratar de no hablar todos a la vez, de respetarse y de escuchar al otro, respetar los tiempos de habla de uno, no monopolizar la palabra, tratar de hacer opiniones que sean bastante concretas respecto al debate, escuchar a todos, porque todas las ideas son buenas, aun cuando nos parezca que quizás en el momento no es el momento o no sería ahora el momento. Todas las ideas son buenas y quizás no nos sirven ahora, ya mismo, pero como decía muy bien Javier, estos son procesos que aún cuando se apruebe una normativa específica van a necesitar de revisión constante, más en un plan de 20 años. Y por último, concentrarse en el objetivo de la reunión, ¿sí? Cualquier otro tema que quieran charlar, que quieran, no sé, cualquier cosa del día a día que quieran charlar que no tenga que ver con esta reunión en particular, cuando termina la reunión a las 19 horas se acercan algunos de nosotros o del equipo de la municipalidad y vemos cuál es la demanda específica, pero tratemos de concentrarnos en el trabajo que vamos a hacer. Así que si les parece, arrancamos con el trabajo, sí. Está en la mesa uso del suelo, ¿sí? Hay una zonificación propuesta sobre el plano de todo lo que significa Mendiolaza, que excede la actual delimitación de los barrios. Quería preguntar si esto que se ve aquí es producto del diagnóstico, y de ser así que lo especifiquen un poco después en esta mesa en particular, puede ser, Okay, para entender de qué estamos hablando. bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos para empezar a trabajar? Bueno, buenísimo. Gracias, empecemos. Javier, repetir la primera consigna. Sí, cómo no. Lo voy a repetir exactamente. La idea igual es que vayan viendo el trabajo con los moderadores, pero básicamente la primera parte del trabajo es ver de estas acciones y de estos ejes con las acciones que se plantearon, cuáles son las que se valoran positivamente, cómo lo ven, qué aspectos generan algunas dudas o ven que tienen alguna negatividad respecto a lo que se plantea como acciones, y qué cosas quizás quedaron sin plantear en alguna de esas acciones y que podemos considerar. ¿Sí? Básicamente esa es la primera parte del trabajo. Trabajamos mucho del suelo, hicimos un acuerdo que si hay algo de lo que está escrito acá y no está bien traducido, está bien escrito, no responde al escrito de la mesa, hacemos así. En uso del suelo tenemos varios temas. Tema uno, la centralidad histórica, ¿no? La necesidad de poder reforzar, digamos, la centralidad histórica que de alguna manera ponga, consolide esa identidad local de toda la localidad de la vida, ¿no? Eso implica algunas preguntas que surgieron: qué operaciones serían
necesarias para consolidar una centralidad histórica en Biolaza, cuáles serían los hitos fundamentales que marcarían, señalarían, o serían las señales territoriales de la centralidad histórica. Cuando hablamos de reforzar la identidad local, estamos hablando de cosas concretas, estamos hablando de estación de trenes, estamos hablando de casas o casonas que todavía existen, de zonas históricas, estamos hablando de la arboleda, de los plátanos, que fue característica histórica de Biolaza, del canal o canal plateano, que pasa por detrás de la otra cosa, Brasil, ¿no? La Brasil, la vía Brasil. Italia va bajando, digamos, hacia el predio de institución religiosa. De alguna manera, digamos, se dijo acá que Biolaza es más bonita que Villa Allende y que Urquijo, y que debería poder, a través de esas operaciones de rescate de los puntos y valores de la central histórica, poder diferenciarse de estas dos localidades. Paso al segundo tema. Después me dicen si falta otra cosa. Pasa al segundo tema. El segundo tema tiene que ver con la consolidación, estamos siempre hablando sobre suelo, ¿no? De la E53. Y acá aparecen varias cuestiones. En primer lugar, tiene que haber, cuando hablamos de consolidaciones, de ciertos usos que tengan que ver con el corredor, ¿no? O sea, servicios, comercio, etc., digo, que apoyen, digamos, esa oportunidad que tiene Biolaza, así un corredor muy dinámico que es el 53, que es el corredor referencial de la zona chica. No es el único, el municipal. El corredor del 53 es un corredor, digamos, con mayor caudal, con mayor dinamismo, ¿no? Pero hay estos problemas allí que tienen que ver con esta consolidación. El diseño del nudo vial, de los ingresos, que aparentemente son muy peligrosos para quien lo usa cotidianamente. La cuestión del control, el problema de la velocidad, la gente cuando quiere por el 53, hacer un programa que quiere entrar, digamos, a Biolaza, la posibilidad de poner cámaras y algunos sistemas un poco más sofisticados para el control de ese ingreso. Hay gente que vive en el talar y que prefiere no salir, digamos, por la avenida Quincera hacia el 53, sino bajar por el municipal hasta el Luchese porque es más seguro ir por Luchese, digamos, para poder llegar allí a ese 53 y después a la Córdoba, porque en este punto, digamos, de encuentro de la avenida Quincera es una ruta provincial, pero que no tiene una serie de rutas, y necesariamente tiene que cambiar, digo, en su encuentro con el 53 presenta esta clase de conflicto. Y otro tema, digamos, la E53 no tiene en el plano de Biolaza, no tiene conectoras diseñadas, ¿no? Y hay ciertas propiedades que invaden el espacio de las conectoras, que es un tema que se debería poder solucionar para poder sistematizar claramente, o por lo menos terminar la sistematización de la E53, ¿no? Otro tema que tiene que ver con los corredores, un poco más centrado en la avenida Quincera. La Quincera funciona como una centralidad regional comercial, digamos, la avenida Quincera, no solo del Trego, sino que mucha gente que vive por fuera, por fuera del Talar, va y se provee cotidianamente, día a día, el comercio diario, hace uso del comercio diario de la avenida Quincera. Y cuando hablamos de centralidad ya no histórica, sino en otro caso una centralidad de carácter más comercial, la avenida Quincera sería deseable que pudiera mantener ese carácter de centralidad, si se quiere, sectorial, barrial, digamos, más sectorial, barrial diría yo, con ese carácter comercial, cuidando, se dijo en algún momento, ciertas incompatibilidades de uso que se pueden producir en la residencia, ¿no? Un tercer o cuarto tema, pero yo diría como una pregunta general que hicimos es cómo se ocupa lo que no está ocupado actualmente en Biolaza o qué se hace con el parcelario existente. Algunas respuestas que aparecieron, ya esto para terminar, no me parece la persona que está, no me parece, digamos, Javier, es controlar la excesiva subdivisión de la propiedad en la medida de lo posible, que haya cierto control de la densidad, no por la densidad per se, sino fundamentalmente la densidad poblacional produce demanda de servicios, hay una preocupación sobre la carencia del servicio de agua potable, el servicio fundamental primario, ¿no? Y otra cuestión que aparece es aquel suelo que no está ocupado, en la medida de lo posible promover un suelo, digamos, permeable, ¿no? O sea, si no sea totalmente ocupado, intentar buscar un equilibrio entre lo que se urbaniza
y entre el espacio abierto y no ocupar el 100% de ese espacio ocupado, sino que haya una especie de equilibrio entre los cuales ocupados. Alguien habló de que definitivamente Mendoza es una ciudad-campo, ¿no? Y esa ciudad-campo, bueno, sería deseable que algo de este perfil se pudiera mantener. Muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias. Ahora, no, yo por ejemplo creo que cerca de la Manzana Vieja, todavía de Canadá, hay una plaza en su medio. Nadie sabe, yo creo que incluso hay gente de la ciudad que no lo sabe. Y yo siempre digo, ¿por qué no van a ir poniendo la limpia y ponen un par de más y algo? Porque esa plaza, en cualquier momento, no se parte de mi jardín o del jardín de la señora, donde uno de los vecinos que está ahí. Entonces, estamos tratando de ver de la ocupación del terreno del suelo, bueno, ya que tenemos esa posibilidad, que no hay tanto espacio así, en plaza, en plaza, limpiémosla y tengamos un uso, porque en esa zona hay muchos chicos, hay muchas niñas. Entonces, por lo menos, veremos eso. Bueno. ¿Estamos? Hola, buenas tardes. Soy la coordinadora de esta mesa. Hay mucha coincidencia con la mesa de Fernando. En particular, hicieron el estilo del uso del suelo. Lo primero que se habló, porque hay vecinos que son nuevos y tienen una mirada bastante interesante, contraponiéndose con alguien que nació acá en Mendoza. Acá sentado, no sé, me conoce cuando nosotros no estábamos. Exactamente, es bosque nativo. De los pueblos originarios, y tiene 2 flechas colgadas. Exactamente, nos hemos divertido mucho en este grupo, y les agradezco muchísimo a todos. El primer aporte que hacen mis vecinos es la protección del patrimonio histórico que está en la zona centro, entre, por supuesto, la avenida San José de Calasanz, y acá han practicado, tenemos una arquitecta por suerte en nuestro grupo, y ha puesto en negro el eje comercial y la ampliación de los ejes comerciales que ellos pretenderían o pretenden, que han marcado, ¿no es cierto?, también las zonas verdes o protegidas que querrían en esta zona, y la zonificación, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley de bosques. El control y la protección de la identidad de nuestra ciudad para ellos es más que importante. Luego hemos practicado, ¿no es cierto?, algunas cuestiones y platicado otras cuestiones, como por ejemplo la temática de Molino del Viento, que parece un barrio cerrado, pero en realidad es un barrio abierto, y que también tiene problemas de vinculación con su ingreso. La problemática de los nuevos vecinos, ¿no es cierto?, que hay problemas dentro de esos barrios, el barrio cerrado, el barrio abierto, también es un uso de suelo que en el código está y tiene características, ¿no es cierto?, muy particulares, que a veces no solamente por seguridad se cierra un barrio, sino que hay que contemplar una serie de cuestiones que tienen características que tiene que tener ese lugar y los vecinos deben conocerlo. Desarrollan acá, ¿no es cierto?, la idea de conjunto inmobiliario que no está legislada, y los corredores este-oeste, o sea, nadie ha dicho nada, y ellos solos dicen en la relación del corredor norte-sur, estamos hablando, ¿no es cierto?, de qué avenida, a ver, en la Ascense, ¿cuál es el corredor norte-sur? Isera. No, señor. Norte-sur. Calasanz, exactamente. El este-oeste
es y será. Recuerde usted que el oeste está siempre sobre las sierras chicas, donde se pone el sol. ¿Cómo? En la Calazán plantea, ¿no es cierto? Tenemos una zona comercial, o sea, crece y tenemos 20 años para crecer con un plan que sea organizado y probado y con su participación. Entonces, las referencias acá en el mapa las han puesto y quisiera que lo tomaran como un aporte al uso del suelo para ver, ¿no es cierto?, qué coincidencias tenemos. Y creo que hay más de una. Así que les agradezco a mis compañeros de mesa. Ha sido muy lindo trabajar con ustedes. Les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Vamos a seguir la mesa del ambiente. Sí, bueno. Nosotros trabajamos el tema ambiental y científico y abordamos las acciones que estaban planteadas en cada uno de los ejes y sobre cada una de ellas hicimos algunos aportes o colocamos algunas ideas. Con respecto al primero, que era proteger bolsones de usos fundativos científicos como una fortaleza, incluirlo dentro del ordenamiento territorial para generar normativas definidas de manera local que acompañen normativas provinciales también. Otra oportunidad que se genera desde esta acción es implementar mecanismos participativos que se observa como una necesidad por parte de los vecinos que van a estar vinculados a los desarrollos. Después pasamos directamente a lo que eran corredores biológicos y, claro, me olvidé, cuando hablamos de proteger bolsones de bosques nativos también se solicita generar, que no está tan vinculado al ordenamiento territorial, pero sí después a la acción en sí de proteger los bolsones, el manejo de especies invasoras dentro de ellos. En los corredores biológicos, me asociado a este último punto, se plantea que las ordenanzas deben regular el arbolado de vereda específicamente sobre todos estos que se van a considerar corredores biológicos. Y también la necesidad de plantear zonas de reservas naturales urbanas de nivel municipal. Con respecto al principal corredor biológico que hay en Mendoza, que es el arroyo Sandán, hay mayor expectativa para plantearlo como un parque lineal de ribera y que esto funcione realmente como un lugar de permanencia. ¿Sí? Bueno, y finalmente, enfocado en lo que son los espacios públicos abiertos, se plantea la necesidad de incrementar el índice de espacios verdes dentro del ejido, incrementar la densificación de la masa boscosa dentro de estos espacios públicos y que los espacios posean más áreas de juego. ¿Bien? Bueno, dentro de lo paisajístico, plantea la necesidad de tener un diseño unificado sobre todo en los puentes y en las zonas del arroyo y en los espacios verdes, y que el parque lineal que acompaña el arroyo Sandán sea revalorizado como, además de ser un recurso natural, que permite el aprovechamiento como un arroyo recreativo, el uso recreativo del arroyo. Y unos aspectos que se consideran que no fueron abordados dentro del eje ambiental es la contaminación sonora aplicada a la zonificación de uso del suelo compatibilizado con la zona residencial, específicamente en el control de decibeles. Y otro eje muy importante que no estaba contemplado dentro de las acciones es la normativa para la descarga de efluentes, específicamente reglamentación de sangrías. ¿La miraron esa? ¿Me lo pones? Claro, bueno, una de las alternativas que podría ser para la unificación del diseño paisajístico en las fuentes podría ser un mecanismo participativo de cada uno de los públicos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nazario. La verdad, la discusión en la mesa estuvo muy interesante. No solo trabajamos la cuestión ambiental del paisaje, también se amplió, digamos, como una visión de saber que el Laza va a seguir creciendo, que va a incorporar nuevos vecinos
y que probablemente eso demande justamente como mayor cantidad de viviendas. Entonces la pregunta rondó en general a la mesa cómo incorporar justamente una urbanización que sea respetable, respetuosa con su paisaje y justamente con el verde que es tan característico de Tandiolaza, ¿bien? Entonces ahí aparecieron algunos temas fundamentales, como era justamente los parques que han quedado en Tandiolaza, que son de bosques nativos, cómo preservarlos, sabiendo que justamente están en terrenos privados. Entonces apareció la necesidad de articulaciones públicas privadas para asegurar justamente como mantener estos bolsones sin perderlos, porque son muy pocos, pero sí también para que justamente poder dotarlos de alguna otra actividad que fomente justamente el poder, digamos, que el ciudadano tenga acceso también a estos espacios que hoy están totalmente privatizados de alguna manera. También se reconoció, digamos, algunos puntos fundamentales, como son el arroyo, como un gran eje biológico, ¿no? Y también la necesidad de coordinar hacia los municipios que están hacia el norte y hacia el sur, que justamente la cuestión ambiental no solo es del municipio, sino que excede y que tiene que también, digamos, coordinarse justamente con los vecinos, ¿sabes? Son privados, no se privatizan, son privados. Muy bien, acá dice que no se privatizan porque son privados, pero justamente hoy, digamos, no tienen como el acceso. Entonces salió justamente este tema de la coordinación público-privada para justamente asegurarse de mantener estos bosques, ¿bien? Después salieron algunas estrategias conjuntas y algunas demandas, ¿no? Justamente, digamos, mayor, digamos, acceso a la información de justamente cuáles son estos parches que los limita justamente provincia, pero que inciden en este ordenamiento territorial, que es fundamental. También salió la necesidad, digamos, de mayor comunicación del municipio con los vecinos, tanto, digamos, para poder como fortalecer el mantener estos bosques nativos, y también, digamos, saber qué especies se pueden, digamos, como valorar, cuáles son invasivas para esto, para hacerlo mayor a un plazo mucho más adelante, ¿no? Otra cosa que salió, digamos, como una necesidad fundamental es el tema de las sangrías y las cloacas, ¿no? Que el tema del ambiente no solo trabajaba justamente sobre la superficie, sino también, digamos, por el tema, digamos, sobre lo que va por debajo de la tierra, y que justamente el tema, digamos, de la topografía de Tandiolaza hace que sea un tema fundamental para que las napas que estamos en el programa no se contaminen. También apareció, digamos, en esto de buscar otras experiencias donde los bosques puedan ser preservados, la plusvalía ecológica también se habló, y después algunas estrategias que tenían que ver más a lo arquitectónico, de cómo, digamos, como tanto lote a lote o arquitectura a arquitectura, se podía justamente mantener esta identidad de Villa Serrano. ¿Alguna otra cosa? Creo que estamos hablando todos. Movilidad. No, va a ser difícil hacerlo claramente porque es una mesa muy interesante. Bueno, sin orden de jerarquía, no los temas que menciono al principio, aquí no son más importantes, pero lo que fue surgiendo fue, por un lado, la falta de planificación que tuvo acá en Tandiolaza, que derivó en un crecimiento desordenado, primero con la idea alterando, y con esta situación de ciudad dormitorio que, entre otras cosas, lleva a otro tema que se planteó prácticamente al inicio, que es la falta de integración, que está en línea con lo que mencionábamos respecto a Tandiolaza de un lado y el otro de la región en su parte cerrada, en su parte dinámica. Básicamente, bueno, se consideró muy importante definir el rol de la ciudad en ese sentido, y definir también el rol del centro y las características del centro. Quedaron muy marcadas problemas de falta de, bueno, justamente de integración, de accesibilidad. Bueno, el caso más dramático fue el de la cercanía, que inclusive hubo un error en el plano, donde no solamente el perímetro de la cercanía quedó
no figura su dirección de taller, bueno, eso es una cosa a corregir, pero bueno, básicamente me parecía como un barrio aislado que para ir a comprar una botella de agua mineral o unos cigarrillos, toda una vuelta bastante insólita. Ahí aparece el tema de la falta de colectores, que no es solamente un problema de la E53, bueno, que afecta directamente a la cercanía, sino también de la ruta intermunicipal, otro tema de falta de integración se planteó para el barrio Valle del Sol, donde bueno, aparecen cosas similares. Aparece la cuestión de algunos cantes que invaden, digamos, eso es no solamente cantes, sino que hay una invasión del espacio de la calle, del espacio, digamos, allí dijo, hay que definir bien la línea municipal. Yo como urbanista agrego la línea municipal, que es, bueno, la esencia del urbanismo, que divide el dominio privado del espacio público. Bueno, creo que es una muy buena corrección. Se mencionó el tema de la falta de veredas en muchos lugares, que hace muy peligrosa la vecinalidad, la falta de bicisendas, la falta de transporte público y colectivos por bicicleta que no pasan los fines de semana, cuando pasan los días de semana pasan de forma muy espaciada, hay colectivos que dejaron de circular en algunos sectores. Bueno, esto va generando como un círculo vicioso, digamos, si no hay colectivos, la gente no usa, digamos, la gente va al auto y el auto se va haciendo la única forma sustentable o sostenible de movilizarse en la ciudad. Se mencionaba, entre otras cosas también, bueno, la necesidad de buena señalización, se mencionó el caso de la calle de los Ahorros, ¿no? De los Altanes, con, en muchos casos la solución no pasa por una obra estructural, sino por, simplemente señalizar, prohibir estacionar, que haya bosques, que haya salir, ese tipo de cosas. Se mencionó dentro de también los temas más estructurales, la necesidad de una terminal de ómnibus, dentro también del tema del transporte público. Digamos, hay varias empresas de transporte que pasan por Mendoza y van a terminal. Yo diría no solamente que hay una terminal, sino que no hay, digamos, también apareció, no hay buenas paradas, las paradas que hay están, digamos, a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de sus usuarios, con lo cual, bueno, realmente nosotros, digamos, además de la baja frecuencia, es algo que hace más dificultosa la cuestión de acceder al transporte público. Y creo que, bueno, básicamente por estos puntos pasó la mayoría de las cuestiones. Lo que yo, digamos, me quedé también sorprendido, en una ciudad donde el auto es el medio de transporte obligadamente prácticamente hegemónico, que no hay un reclamo por el auto sea el medio de transporte, o sea, no se piden más cosas para que sea más fácil para el auto, tampoco se pide para que sea más difícil, sino que se pide que el transporte público, la movilidad activa, la bicicleta, la peatonalidad, tengan su infraestructura y sean factibles como elementos móviles. El tema de digamos, las calles que quedan anegadas, las obras que aparecen locantes o las obras que se hacen en forma digamos, muy accidentada, muy temporaria, bueno, la falta de canalización en algunos puntos, o sea, la cuestión hidrológica, la cuestión de la canalización de las aguas es algo que discute también negativamente, bueno, en varios aspectos de la comunidad, pero muy especialmente en la movilidad. Bueno, fue muy próspera la mesa, sacamos una hoja completa de los lados, así que le hicimos algunos circulitos como para marcar así algunas como que a modo de conclusión, ¿no? El primer punto que marcamos es hablando de generación de sistema este-oeste, que tenemos que tener una vía que tenga distintos tipos de transporte que no afecte a los ecosistemas, o por lo menos lo mínimo posible, que tenga vías alternativas este eje que surge del concepto. Después,
un punto que quedó también muy marcado fue la necesidad de plantear la articulación en toda la ciudad de Mendoza. Está todo fragmentado, entonces necesita recurrirse. Y como algo prioridad, fue marcado el peatón. Se piensa en la circulación siempre como el auto, pero que en realidad la prioridad la tiene el peatón. Para mejorar esto de la prioridad del peatón, se plantea la necesidad de ubicar plazas de estacionamiento para que haya algún intercambio entre distintos medios de transporte. Por ejemplo, el transporte eléctrico como una vía intermedia entre el auto y el transporte público eléctrico, ¿no? Hacer nodos de estacionamiento que permiten hacer ese intercambio entre distintos tipos de sistemas de transporte. Con el tema de la prioridad del peatón, veredas. Sin veredas no hay peatón, y en las zonas cerradas se planteó la dificultad de plasmar veredas que sean realmente circulables. Entonces, por lo tanto, es necesario disminuir la velocidad de todas las zonas de fadeo para permitir que el peatón circule por los medios que encuentra, que es en la calle. Después, tener cuidado también con el tema de los camiones de descarga en distintos puntos. Por ejemplo, un ejemplo fue el vicio, que hay que regularlo. Estos camiones entran a cualquier hora y se dificulta muchísimo la relación con los otros vehículos, ¿no? Dolores, eso surgió también en la mesa, si coincidimos en eso. Sí, después, un punto que surgió también, lo tenemos dos veces anotado, el tema del peligro que representa el acceso por la E53 a la avenida Pizola. Entonces, es generar de alguna forma con agente de tránsito, con conos, de alguna forma modificar el funcionamiento que tiene en este momento esa isleta de giro de la E53 para plasmar en algo que sea más seguro por la tendencia. ¿Qué más? Marcamos generar calles de vinculación norte-sur en el tema de talar. Un ejemplo fue la cercanía, que no tiene vinculación, justamente se habló de ese tema. Y bueno, la necesidad de que las calles de estas tienen que ser para en un futuro, cuando haya una urbanización tanto del sur como del norte, permitir el nexo entre estos dos sectores. Bueno, la necesidad de estacionamiento ya lo hemos puesto, disminuir la velocidad de los autos también, y bueno, el gran problema de los autos es que el transporte público es ineficiente, no por necesariamente las frecuencias, sino por la calidad de transporte. Entonces, que todo el mundo termine usando el auto porque el transporte público no satisface las necesidades de ellos. ¿Algo más que quieren que marquemos de lo que habíamos anotado? Dolores, yo pregunto, como estamos en el mismo equipo con el arquitecto, estamos plegando para hacer espacio público y me gustaría saber ustedes la explicación que tienen de playas de estacionamiento. Cuando hablamos de generar respuesta de varios vecinos, la de estacionamiento es que cuando se edifique se tenga en cuenta que no se puede transitar como está pasando en este momento en la piscina, por ejemplo. Esa es una de las cosas que se hablaba en el mes. Y después el camino de San José, como uno de los accesos posibles, o otra vía, que se detune la piscina paralela también con dos puertas. Bueno, muchísimas gracias. Ya vamos a cerrar. Algunas consideraciones respecto a, por lo menos, las conclusiones que salieron. Hubo buena parte de las conclusiones que tienen que ver más con el diagnóstico que con propuestas. Obviamente que lo vamos a tener en cuenta, pero vamos a hacer foco en las propuestas, porque, como dijimos, es un proceso de trabajo que lleva un montón de meses y la idea sería poder reforzar todas las acciones que se estaban planteando a partir de proyectos o propuestas concretas. Así que eso por un lado. Por otro lado, como habrán discutido en las mesas,
algunas de las cosas que surgieron, no todo, pero algunas de las cosas que surgieron requerirá de algunos posibles acuerdos también con provincia, con otros entes, y bueno, eso llevará también su tiempo, estará considerado en la planificación, pero tendrá que ver también con cómo trabajar después en función de la coyuntura y de la realidad, pero obviamente estará planteado en la planificación. Bueno, obviamente que lo que estamos acá es cerrando una instancia más de este proyecto de hacia dónde vamos. Obviamente que son propuestas, las mismas van a ser tenidas en cuenta y van a mejorar lo que se ha hecho hasta el momento, y siempre estamos mirando a 20 años. Algunas de las cuestiones que se van planteando tienen una resolución inmediata, en otros casos tendrán una resolución de mayor tiempo, y en otros ayudan a mejorar esta planificación que uno de alguna manera está queriendo construir entre todos, entre técnicos, entre vecinos, entre funcionarios. La intención de esto es justamente la participación ciudadana, de que las propuestas no vienen, o un código de edificación no viene impuesto, sino que ha sido trabajado en conjunto. Desde ese lugar es que generamos esta instancia. Bueno, para cerrar esta instancia de participación, como un paso más de todo lo que tenemos que seguir trabajando, Adela, estaría bueno que vos des las últimas palabras. Bueno, gracias. La verdad que es muy interesante escuchar lo que se ha resuelto en cada mesa, y también es gratificante ver que muchas de las cosas que se hablaron es parte del plan que estamos llevando a cabo y que tenemos planificado para adelante. Gracias a todo el trabajo que se hizo en estos 28 meses, este año Mendiolaza tiene un plan de obras de infraestructura con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos, y también vamos a contemplar algunas otras inversiones que estamos logrando a través de convenios con el ente metropolitano, convenios público-privado, a través de la ordenanza de contribución por mejora, que son obras de gas, obras de calles. Así que la verdad que estoy muy contenta de haberse escuchado, muy contenta del plan de obras que se está llevando adelante, porque verdaderamente cambia la vida de la gente, y es lo que vinimos a hacer. Vinimos a trabajar para cambiarle y mejorarle la calidad de vida al vecino. Vinimos a transformar Mendiolaza con un orden, con un plan, con propuestas. Y bueno, el camino ya comenzó, ya se inició. Obviamente estos 20 años no tienen que ver solamente por el crecimiento, sino que también para llevar a cabo estas mejoras, estas propuestas que hacemos, hay que ver cómo se financian. Porque, bueno, por ejemplo, el municipio no tiene tierras propias, entonces hay que generar esas tierras para, por ejemplo, o alquilar para hacer estacionamientos. Bueno, hay todo un trabajo que hacer para ir pudiendo lograr como lo hemos hecho hasta ahora. Así que es importante que sepan que los escuchamos desde el día 1, que los hemos escuchado. Quizás este año se está viendo y la gente nos dice, bueno, ahora sí vemos el cambio, vemos las mejoras, pero es importante que sepan también que para llegar hasta acá hubo que recorrer un camino, hubo que ordenar, hubo que administrar, hubo que poner prioridades, y eso nos permitió hoy, con un municipio saneado, con un municipio con recursos propios y con recursos generados a través de convenios, estamos haciendo obras y pensando, por ejemplo, en todo este trabajo que se ha hecho. También se necesitaban recursos para poder contratar a personas profesionales que tenían experiencia y nos ayudaran a armar este plan, y bueno, por supuesto con todos los vecinos de Mendiolaza. Así que van a ir viendo el resultado de todo este trabajo a través de la presentación que vamos a hacer en el Consejo de este plan de ordenamiento territorial. Y bueno, lo importante de este año también nos va a dejar es que ya vamos a tener un rumbo marcado, va a evitar un montón de discusiones que se dan a través de la falta de esta claridad, de la transparencia. Así que creo que también nos va a ayudar a amigarnos más entre todos y a poder tener discusiones de mejor calidad, pensando no solamente en lo que me beneficia a mí como vecino, sino pensando en lo que nos beneficia como ciudad. Y bueno, hay muchas cosas también, por ejemplo el plan de forestación, hablamos mucho del verde, se ha hecho
más de 2.500 árboles nativos se han plantado a lo largo de toda la ciudad. Se ha limpiado el río, hay mucho por seguir haciendo, por supuesto. Hemos presentado un proyecto a la provincia junto con los municipios desde Río Ceballos hasta Córdoba de un parque lineal. Obviamente para poder llevarlo a cabo hacen falta recursos, así que seguramente van a llegar porque seguimos trabajando para eso. El tema de la ruta, la E53, sabemos que hay accidentes, hemos elevado una nota, hemos ido en varias oportunidades para que, bueno, pedir que realmente se haga una obra que necesita Mendiolaza, que ha crecido mucho y hoy es una situación crítica el ingreso. Así que bueno, es decirles que bueno, tenemos por suerte, y estoy muy contenta y orgullosa de decirlos, una propuesta para Mendiolaza que es un poco lo que personalmente me convocó a venir a trabajar en mi ciudad y a dedicarle el tiempo y a armar un equipo. Era esto, era poder lograr la transformación, poder lograr el inicio de este cambio de la ciudad y que, bueno, que perdure a lo largo de los años, independientemente de quién esté gestionando, que haya un proyecto a futuro. Así que con eso ya nos vamos muy contentos. Gracias.